Los medios legislativos presentan Contigo de Ley. Imanalla tikankichik ayllukkuna ñukunchik ñami kaypi kanchik alli tutamanta alli shamushka kankichik kaymi kan Contigo de Ley rimanakuy mamallakta tandanakuy tapushak mashi Gabriela Rivadeneira paymi kashna hunkaykunapi shamun imashina kay hatun wasillankay ñawpakman katikushkata rimachinkapa riksichinkapa shinallatik kamachikuna imashina ñawpakman rurarishpa rimanakushpa katikushkata kaypi ñukunchikpish taripankapa kutichinkapanmi kayman chayaman shinapash ñukunchik kay tutamanta napayta chaychinchik. Buenos días, señora presidenta, una nueva semana de labores. Shinami kan kaypi kashna kaymi la radio wasiukumantami kashna ñukunchik tutamantakuna kaypi chayamukunchik kikinkunawan rimanakushpa chimpapurashpa yuyaykunata ñawpakman katinkapak chinapish kay tutamanta ñami napayta chaychinchik mashi Ramón Bravo. Alli tutamanta alli shamushka mashi Ramón. Gracias, don Cecitar. Buenos días, amigas, amigos oyentes, televidentes, quienes también nos siguen a través de las redes a este programa Contigo de Ley. Retomamos las actividades luego de esta interrupción del receso legislativo. Tenemos el programa número 71, Contigo de Ley, que lo estamos transmitiendo desde la radio de la Asamblea Nacional, con los buenos días a don Cecitar, a la señora presidenta Gabriela Rivadeneira, y también a quienes nos siguen a través de las redes, @la radio de la Asamblea, @TVL Ecuador, y en internet a través de nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. En esta mañana, primero queremos iniciar, señora presidenta, con un respetuoso pronunciamiento de parte de quienes colaboramos en este programa, quienes hacemos la radio, los medios legislativos, sobre el fallecimiento de la señora Magdalena Esmeralda Sandretti Gordillo, su abuela paterna. Así que ayer pudimos algunas personas acompañarle, otras con nuestras rezos y también con nuestra solidaridad, presidenta Gabriela. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Buenos días, César. Un agradecimiento muy especial a todos los amigos, amigas de toda la familia y de mi persona en especial por haber llegado con ese abrazo, con esa solidaridad, con esos mensajes de cariño por el fallecimiento de mi abuela paterna, pues así es el ciclo de la vida, Cecitar. Como siempre decimos, todo vuelve a su origen y ahora sabemos pues que está descansando en paz y eso también es un alivio para toda la familia, que la queríamos tanto y queríamos que sobre todo que se vaya en tranquilidad. Así que se fue con mucho cariño de toda su familia y de todos los seres queridos que nos acompañaron en estos momentos de dolor. Así que muchas gracias a todas y todos y un abrazo muy fuerte siempre por esa amistad, ese cariño y esa solidaridad. Gracias, Ramón. Gracias, presidenta Gabriela. Y bueno, vamos a dar inicio con el mejor de los entusiasmos también, aparte del dolor que todavía está presente en sus corazones y en el de su familia. Nuestros respetos, presidenta Gabriela. Vamos a iniciar entonces con algunos temas importantes de coyuntura nacional. Primero, agradeciendo a los medios que tienen no solo la gentileza, sino también esta responsabilidad social de los medios de comunicación de difundir información de carácter público, de importancia pública, gracias a los siguientes medios de comunicación que retransmiten el programa Contigo de Ley a nivel nacional. En Azuay, Radio Atenas FM, Constelación, La Voz de Chaguarurco, Radio San Fernando, Telecuenca, Radio Yunguilla, Radio Santiago, Radio El Mercurio 1200 AM, Radio Sonoonda, en Bolívar, Radio Runa Cunapac Yachana, en Cañar, Radio Ondas del Volante, en Carchi, Radios Tropicana Estéreo, Radio Integración, Frontera La Voladora, en Chimborazo, TBS, Radios Río 95.7, Riobamba Estéreo, en Cotopaxi, Radios Estéreo Popular Bonita, Ecos del Pueblo, Estéreo San Miguel, El Sol, Mana TV, Radio Matiaví, en Esmeraldas, Manglar TV, Radios Negra Latina, La Voz de Quinindé, Estéreo Quinindé, Antena Libre, Radio Unión, en El Oro, Radio Élite, Radio Supersol, en Galápagos, Radio Mar, en Imbabura, Radio Imperio, Otavalo rmm.com, Sarance Visión TV, Radio Mágica, Radio Popular, Radioactiva, Panorama, La Mega, Oye FM, Revista Online Portada,
Ampara, su voz 90.7 Radio Comunitaria. Radio La Salinera, la Premier 91.9 FM y Lumán FM. Radio Los 40 Principales. Corporación Radial Cotacachi. En Manabí, Radio Cañaveral. En Pastaza, Radio Interoceánica. Radio Encanto. Radio Online Noti Pastaza. En Santa Elena, Radio Brisa Azul. Radio Encuentros, Radio La Chola. Brisa TV. En Santo Domingo de los Áchilas, Radio Zomba Pamín. Gracias entonces a esos medios de comunicación. Vamos a las preguntas, Presidenta Gabriela, y nos referiremos a esta interrupción que ha tenido el receso legislativo por un proyecto de ley calificado como económico urgente por el CAL. Tiene que ver con los incentivos tributarios a varios sectores productivos. Estos contienen 3 puntos importantes. Primero, deducción del 100% para micro y pequeñas empresas o empresarios que afilien al total de sus trabajadores a planes de medicina prepagada, que es la propuesta inicial, y también el descuento del 50% a las medianas y grandes empresas. Queremos preguntarle por qué así esta propuesta hasta el momento, Presidenta, porque hoy día hay sesión del Pleno y entramos a primer debate. Así es, y para nosotros fue importante recibir este proyecto con carácter económico urgente, ya que tiene 3 temas fundamentales que son justamente en el momento económico en el que estamos viviendo a nivel país y a nivel mundo. Vale recalcar que la situación del Ecuador no es aislada, es decir, se debe a todo un condicionamiento externo, factores externos que a nivel mundo están apretando muchísimo la economía. Y sin duda alguna, nuestras economías, que son economías todavía dependientes, que son economías pequeñas, pues sienten ese impacto mundial y que ahora en el Ecuador, además, desde el año 2015, estamos con una caída del precio del petróleo que ha variado muchísimo nuestro presupuesto general. Nos hemos visto obligados para buscar alternativas en diferentes áreas, especialmente en el área productiva, para poder incentivar de tal manera que no haya una desaceleración económica o poder, más bien dicho, que la desaceleración económica no sea fuerte y no impacte de manera importante también en la economía de los ecuatorianos. Esta ley se ascribe a esa lógica, a la búsqueda de soluciones económicas para mantener un equilibrio fiscal en el Ecuador y buscar cuáles son esas áreas con el sector privado, especialmente que podamos beneficiar para proteger la empresa privada. ¿Y por qué protegemos la empresa privada? Porque la empresa privada en este momento genera mano de obra, genera consumo de materia prima, procesamiento de productos, estamos con una importante generación de productos alternativos y de exportación. Entonces, todo eso tiene que ver justamente con este tipo de decisiones que van directamente relacionadas al ámbito económico. En relación al tema de la medicina prepagada, recordemos que además acabamos de pasar recientemente, antes de salir, hace pocos días, hace 10 días exactamente, hemos votado ya la ley de medicina prepagada, ahora se encuentra en la revisión por parte del colegislador para ver observaciones. Pero puntualmente esta ley lo que fortalece es justamente el sistema de medicina prepagada para beneficio del ecuatoriano y ecuatoriana que accedemos a esos servicios de medicina prepagada, tomando en cuenta además que la medicina prepagada es una medicina preventiva, es decir, que mejor avanzar en el país hacia esa visión de medicina preventiva, que también es un eje fundamental del Sistema Nacional de Salud Integral, que ya de una u otra manera el Ministerio de Salud Pública ha venido motivando diferentes programas, diferentes proyectos para medicina preventiva. Por lo tanto, si tomamos en cuenta esto, también había la inquietud o la iniciativa de fomentar en la medicina prepagada también un aporte más importante para que los trabajadores de las empresas de medicina prepagada, pues todos tengan la seguridad de su propia empresa de medicina prepagada. Esto, aunque pareciera lógico, pues no se da. Es decir, muchas de las empresas de medicina prepagada tienen solamente un mínimo porcentaje de su personal principalmente ligado a los ámbitos gerenciales. Pero es que siempre es voluntario, Presidenta. En este siempre, caso. Y siempre va a ser voluntario, pero estaba ligado y abierto únicamente a sus ámbitos gerenciales.
frente a todos los demás trabajadores que no tenían el acceso a esos seguros de medicina prepagada con beneficios de ley que los pueda beneficiar, valga la redundancia, dentro del tema del acceso a la medicina prepagada, y seguían sus propios trabajadores acudiendo, por ejemplo, al Instituto de Seguridad Social para todo lo que es su tratamiento en caso de necesidad en salud. Entonces, ahora, ¿qué propone esto como incentivo? Que todas las empresas de medicina prepagada tengan a todos sus trabajadores, a todos los trabajadores de su nómina adscritos a su propio sistema de medicina prepagada, y para eso el Estado da un incentivo en el sentido de, por ejemplo, y aquí tenemos algunos datos para especificar esto, la cobertura del 100% para las micro y pequeñas empresas que responde a la capacidad real que tienen de poder asumir la contratación del seguro privado, lo que se dificulta si el volumen de las operaciones de emprendimiento no es muy amplio todavía. Entonces, pequeñas y medianas empresas, cobertura del 100% para todos sus trabajadores en nómina. En cambio, para las grandes empresas se contempla un 50% en función de esta misma capacidad de pago, que es mayor. Esto vale la pena recalcar porque ya se habían escuchado algunas voces de que este tipo de incentivos provoca evasión fiscal. Y hay que ser absolutamente claros que el sistema ejecutado por el Servicio de Rentas Internas, que ha mejorado indiscutiblemente durante esta última década, pues ya prácticamente regula todo el tema de evasiones, y esto, más allá de ser un incentivo para la evasión fiscal, es un incentivo para la mantención de las empresas y para el beneficio de los trabajadores frente al acceso del servicio de la seguridad y la medicina prepagada. Así que es parte de los incentivos que se está poniendo dentro de la ley. Señora Presidenta, dentro de este tema también se queda claro que no hay ningún incremento de impuestos, al contrario, se amplían los beneficios, una de las inquietudes. La segunda, el seguro general sigue vigente, no se trata en absoluto, sino se duplica el servicio, se duplica los beneficios y también los beneficios tributarios para las empresas que afilien al trabajador, a sus trabajadores, a este servicio de medicina prepagada. Exacto, y muchas gracias, César, por mencionarlo. No se trata de ningún nuevo impuesto, y eso es importantísimo mencionarlo. No se trata de ningún nuevo impuesto, se trata más bien de beneficios e incentivos tributarios para la seguridad en salud de más ecuatorianos y ecuatorianas, y eso es importante mencionarlo. Así que gracias por esa aclaración, porque de pronto cuando hablamos ya y escuchamos, es que ya ingresó una ley económica urgente, dice más impuestos. No son más impuestos, y esto nos sirve para desmitificar también lo que ciertos actores y actores de la oposición mencionan. En este periodo, o durante estos 9 años, no se ha generado ningún nuevo impuesto. Al contrario, se han eliminado 11 impuestos y se han reformado 7 impuestos. ¿Por qué hay más ingreso por el tema de impuestos? No es porque se cobren nuevos impuestos, sino porque al fin pagan todos los que tienen que pagar impuestos. Antes, los grandes evasores eran los que más tenían la deuda con el Estado a través de sus pagos de impuestos, y que ahora coinciden que son los que resulta que ahora sacan sus capitales, sus inversiones, su liquidez fuera del país, en inversiones en paraísos fiscales especialmente. Pues bueno, ahora lo que se ha hecho durante estos años en el sistema del Servicio de Rentas Internas es mejorar el sistema del cobro. Y ahora los ecuatorianos tienen mayor confianza en pagar sus impuestos porque saben que eso de manera directa es reinvertido en la misma sociedad para pagar deudas sociales. Entonces, si no pagáramos nosotros impuestos, no habría la posibilidad de carreteras, de infraestructura, en educación, en salud, en otros temas que hemos avanzado muchísimo como país, que además tenemos indicadores muy importantes de avance en temas de cobertura, de infraestructura y de servicios básicos a nivel regional, que se lo puede realizar solamente a raíz del pago responsable de impuestos y de que ese cobro sea justamente reinvertido en esas mismas necesidades sociales. Bien, Presidenta Gabriela, algo que omití, pido disculpas, es el video que ilustra el video, y en este caso también el producto de audio, que ilustra el contenido de este proyecto de ley, la ley de incentivos tributarios para varios sectores productivos. Adelante.
El proyecto de ley de incentivos tributarios para varios sectores productivos tiene el carácter de urgente. La Comisión de Régimen Económico lleva adelante el tratamiento de este cuerpo legal. La propuesta establece deducciones del 100% para micro y pequeñas empresas que afilien al total de sus trabajadores a planes de medicina prepagada y el 50% a las medianas y grandes empresas. También establece beneficios tributarios para las operadoras de transporte público y comercial. El objetivo es estimular que los dueños de transporte de unidades independientes se formalicen a través de cooperativas, lo cual les permite alcanzar los beneficios tributarios y mejorar el servicio. Asimismo, se determina la definición de precio ex aduana para bienes importados. De esta manera, se busca unificar el cálculo del impuesto al valor agregado IVA y del impuesto a los consumos especiales ICE, que permitirá a Ecuador tener un marco jurídico adecuado. El proyecto reforma la Ley de Régimen Tributario Interno de 17 de noviembre de 2014 y la Ley de Reforma Tributaria del 14 de mayo de 2001. Contigo de ley. Bueno, seguimos con el programa. Justo estábamos hablando sobre asuntos de medicina prepagada, que hace un momento lo topamos. Ya mismo vamos a ir también con algo que tiene que ver con nuestra vida diaria. ¿Quién no ha tenido una relación directa o indirecta con la medicina prepagada, sus beneficios y en otros casos los vacíos que la ley hace? Solamente un dato ahí, Ramón, que me parece importante sobre el tema de los beneficiarios. Estamos hablando de 800,000 personas. Sí, algo más de 800,000 personas afiliadas y con un incremento de más de 150,000 personas en este último año. Es decir, desde el que el Ministerio de Salud Pública empezó a emitir regulación para la medicina prepagada, la confianza hacia el sistema de medicina prepagada ha crecido en cerca de 150,000 personas que ingresaron nuevamente. Entonces ya en el Ecuador estamos llegando cerca de 1 millón de ecuatorianos y ecuatorianas que directamente están relacionados con el ámbito de medicina prepagada. Por eso es importantísimo y por eso fue importante la aprobación de la ley, porque era un sistema que no tenía regulación y control por ley. Entonces esta ley lo que hace ya es resguardar en primera instancia los derechos del cliente, los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, de este cerca de 1 millón de ecuatorianos y ecuatorianas que están directamente relacionados al sistema de medicina. Gracias, oportuna esa revelación de cifras. Seguimos con este tema, estamos ahora mismo tratando la ley de incentivos tributarios, que hoy se debate, hoy es el primer debate, ¿no? Una segunda propuesta, porque apenas tiene 3 artículos esta ley, ¿no? Es estimular a que a los dueños de las unidades de transporte se formalicen a través de las cooperativas. ¿De qué se trata esta parte? A ver. Esto es importante principalmente en ciudades pequeñas, bueno, y en grandes también. Vemos como Quito y Guayaquil, por ejemplo, sin un sistema adecuado de regulación, también empieza a colapsar el sistema de transporte y de transporte público. Es decir, cuando nosotros hablamos de que la regulación va en el sentido de las rutas, frecuencias, permisos, autorizaciones, generación o creación de nuevas cooperativas, tienen que estar reguladas de tal manera que permitan a las localidades pequeñas y a nivel nacional en las vías interprovinciales tener mayor control para agilitar, para fortalecer, para mejorar el servicio de transporte público. En ese marco también esta ley trae un incentivo para el tema del transporte público que prácticamente contempla la exoneración del impuesto a la propiedad para vehículos de servicio público de propiedad de choferes profesionales, a razón de un vehículo por cada titular. Esto es importante clarificar porque a veces estos incentivos vienen acompañados también de manera inmediata del abuso del incentivo. Entonces hay que ser absolutamente claros que para este incentivo, que es la exoneración del impuesto a la propiedad para vehículos de servicio público, será una excepción de vehículo por cada titular. De tal manera que, de igual manera, las propiedades de operadoras de transporte público de pasajeros y taxi legalmente constituidas, con lo que se busca ampliar, democratizar el acceso a las cooperativas por parte de los choferes, porque ahora cada miembro, por ejemplo, tiene 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Hemos conocido personas que tienen
varias unidades en una misma cooperativa, y lo que se trata es que esta regulación y estos incentivos también permitan la democratización en el ámbito del cooperativismo en cuanto a transporte público dentro del país. Entonces, estas medidas de manera directa buscan beneficiar no solamente económicamente a los propietarios de las unidades de transporte público, sino también son avances importantes para el sector. Si es que nosotros permitimos que con estas exoneraciones el dueño del servicio de transporte pueda tener un mayor ingreso, eso permite que también mejoren salarios para los conductores, los choferes, los ayudantes, auxiliares del sistema de transporte público. Entonces es toda una cadena, ¿no? Y lo que buscamos es que esta cadena pueda beneficiar. Nuevamente regresamos al concepto inicial, a paliar un poco la situación económica, bajar el ritmo de desaceleración económica en el país y promover mayor inversión. Así que esperamos que con esta democratización, a través de esta exoneración del impuesto, pues pueda proveer o provenir también más ventajas para el sector de transporte público. Ojalá también eso sirva para mejorar la calidad del servicio en el transporte público, que es una de las quejas más recurrentes de los usuarios del transporte público. Ojalá podamos mejorar, y eso siempre va a ser un llamado con todo el cariño del mundo a nuestros transportistas. Además que, como decíamos en alguna ocasión cuando trabajamos sobre las reformas a la ley de transporte público, con los mismos transportistas, los dirigentes, los sectores de cooperativas, una de las cosas que nos decían era: nosotros somos parte fundamental de la economía del país. Movemos la economía del país porque gracias a nosotros la gente puede trasladarse a sus trabajos, podemos trasladar carga, podemos trasladar sobre todo el tema del manejo económico desde la localidad hasta el ámbito nacional, tal manera que es un ámbito importantísimo de la economía nacional. Y por esa misma importancia debemos siempre hacer ese llamado cariñoso a todos nuestros conductores, choferes profesionales, dueños de unidades de transporte público, para que la calidad de servicio permita mayor confianza en el servicio de transporte público. Y ahí nos beneficiamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Señora Presidenta, dentro de esto cabe recalcar que el beneficio está hacia las cooperativas, también incentiva al trabajo gremial, a organizarse el trabajo, y en especial los beneficios de esta ley está orientado a ese fortalecimiento de estas cooperativas, de estas organizaciones de trabajo dentro del país, en especial a nivel transporte. Y en las pequeñas localidades, en especial los transportes de carga, no necesariamente hacen sus actividades de manera agrupada, y esto le invita a que también se agrupen, a que realicen un trabajo organizado. Totalmente, y la Constitución, una de las cosas que permitió la Constitución de Montecristi es justamente fortalecer el cooperativismo, la asociatividad. Es decir, saber que todos dentro de la sociedad somos parte de un tejido social, y que ese tejido social, que es vivo además, que mantiene una propia dinámica social, una de las formas en las que se expresa ya hacia afuera, especialmente en el ámbito económico y productivo, es a través del cooperativismo y de la asociatividad. Así que esperamos también que este tipo de incentivos que van directamente relacionados al ámbito del transporte también permita mayor sentido de ese cooperativismo y asociatividad en el ámbito de transporte público. Así que totalmente de acuerdo con esa observación que nos hace César sobre el tema del transporte y la necesidad del trabajo organizado, grupal, colectivo y asociativo. Bien, Presidenta Gabriela, hay un tercer punto que propone en esta ley, ¿no? En esta ley de incentivos tributarios. Propone determinar la definición del precio ex aduanas para bienes importados. ¿Para quiénes va dirigido esto? Bueno, eso, la estandarización del precio ex aduana se refiere justamente al ICE, que es el impuesto por los bienes importados, a los consumos especiales, pero de los bienes importados, ¿no? Que debe obtenerse de la suma de las tasas arancelarias, fondos y tasas extraordinarias. Esto es un tema bastante técnico, pero ¿a quién beneficia directamente? Beneficia justamente al ámbito de la importación, es decir, cuando nosotros ya en las últimas semanas hemos revisado
Incluso se hizo una revisión por parte del Ejecutivo a todo lo que son la tabla de salvaguardias. Recordemos que hace poco se hizo el anuncio de que 27 productos que estaban involucrados dentro de las salvaguardias, pues han sido justamente revisados para poder potenciar, digamos, el ámbito de la importación, una revisión necesaria dentro de salvaguardias. Esto también va de la mano con eso. Es decir, necesitamos también mejorar el tema de la salida de los productos importados de las aduanas, que a veces resulta ser un dolor de cabeza realmente para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, especialmente las personas que están ligadas al ámbito de la importación, de tal manera que este beneficio va directamente relacionado a eso, al proceso de aduana. ¿Qué es lo que pasa con el producto cuando llega al Ecuador? ¿Qué pasa en aduana? ¿Qué pasa posaduana? ¿Cuáles son los impuestos que pagan esos productos posaduana? Y ahí hay un importante incentivo que contempla esta ley justamente para promover que esos trámites sean más rápidos, más ágiles, tengan mayor celeridad. Así que esto es parte también de la armonización de la norma nacional, porque recordemos que no solamente tenemos nosotros el tema de nuestras normas nacionales, sino que nuestra norma nacional tiene que estar armonizada también con la normativa internacional. Y la normativa internacional ya tiene algunos estándares, protocolos y todo para los procesos de importación y de exaduana, de tal manera que lo que estamos haciendo ahorita ya con esta norma y esta reforma es acoplar y armonizar nuestra normativa nacional con la normativa internacional en cuanto a aduana y tratamiento de los bienes y productos importados. Gracias, Presidenta Gabriela. Es bueno precisar que hoy que se produce el primer debate se pueden hacer incontables correcciones, aportes, también lo que va recibiendo de a poco la comisión especializada, la Comisión de lo Económico de la Asamblea. Hagamos un resumen en quichua, por favor, don Cecita Arguanolema. Yupachani Mashi Ramón Shinami Yokunchi Kaito Tamanta Kai Contigo de Ley Rimanacui. Mamayakta Tananacui Tapushak Mashi Gabriela Arriba de Neira Kai La Radio Kai Quito Yakta o Mantami Kashna Huillachico Rixichico Kai Kutinka Kai Ley de Incentivos Tributarios Kai Kamachitami Kai Yaji Punyakuna Ima Jack Tapushak Rafael Correa Apukchayachishka Karka Shinapash Kai Manchayamorka Kai Pimiña Apukuna Rixishpa Imashina Kai Kamachi Hatun yuyaykuna charishkata rakishpa rikurkakuna llankarkakuna. Kimsa hatun yuyaykuna mikay kamachipika rikurin nishkami. Kallaripika imashina yakashna kain. Hambina imashina yanapa y chaskina. Chaytaminin medicina prepagada. Chay hatun wasikuna imashina ya tukuy kashna llanka wasikuna aylukuna ima takimichinapta hapinapak kashna kay llanka wasikuna imapish kay manukulki impuesto ninchi chayta kishpichinamanta chaytami kashna kay kamachi ima kay yanapanga nishkami. Shukti hatun yuyaypi kay kamachi ukupi rikurishkami kashna kay antawa charikuna antawan llankak runakuna ima shinallati kay manukulki kishpichinamanta manukulkita kashna ashayachinamantami kay kamachi kay yanapan nishka puchukaypika imashinalla kay ista llaktakunamanta kashna charinakunata apamukpi kay ise ninchi kay manukulki chaymanta sakinamanta kay aduanas ninchi kipikunata riku wasikuna imashinalla kaypi kashnallati yanapaykuna kay manukulkikuna ashayachinamanta chaytami kay kamachi karikun nishpami kaypi mamayakta tananakuy tapushak willachikun riksichikun ñukunchikpish kaypi ashtawan riksishpa katishun taripashpa katishun imashinalla kay llankhaykuna ñawpakman katikushkata. Mashi Ramón. Gracias, don Cecitar. Seguimos con el programa Contigo de Ley número 71. Presidenta Gabriela, aun cuando todavía no existe el informe para primer debate sobre el proyecto de ley de reformas a la seguridad social de Fuerzas Armadas, este es un tema de preocupación, de continuos aportes en la Asamblea Nacional y pronunciamientos también desde el mismo presidente, hasta muchas de las personas, en este caso el anterior día 10 de agosto, recordará usted en Parcayacu, que usted asistió por la celebración de los 207 años del 10 de agosto. Allí se produjo un pronunciamiento del general Luis Castro Ayala, el comandante de la Fuerza Terrestre, condicionando a la Asamblea Nacional para que archive el proyecto de ley en el caso de que este no sea consensuado y tratado técnicamente. Pero también hay otras voces sobre este tema. ¿Cuál es el criterio general que cabe como mensaje por lo pronto, dado que el proyecto de ley está en estudio, ¿no? Bueno, aquí yo creo que los temas hay que tomarlos dentro de su dimensión. Es un tema que además por su contenido, por todo,
hemos hecho el llamado a no politizarlo. El peor error que podríamos cometer en el país ahora es politizar una ley de tanta importancia que convoca principios fundamentales y que los hemos defendido durante esta última década, que no son nuevos. Es decir, hablar de justicia social, hablar de cierre de brechas, de desigualdad, es parte de nuestro discurso y todas nuestras normativas tienen que ver justamente con esa redistribución y con ese cierre de brechas de desigualdad. Por lo tanto, esta ley que ahora está siendo tratada y que ya esperamos pues, que en los próximos días la Comisión de los Derechos de los Trabajadores emita el informe para el primer debate en el Pleno, pues sea tratada con toda la seriedad porque justamente busca cerrar esas brechas de desigualdad al interior de las filas de Fuerzas Armadas. Ahí hemos sido nosotros muy claros y frente al pronunciamiento que hicieron justamente el representante de Fuerzas Armadas el día de la sesión en Parcayacu, yo lo que mencioné con total sinceridad y con total cariño, porque además yo creo que la relación que esta Asamblea Nacional ha tenido con las Fuerzas Armadas ha sido de una cercanía importante, ha sido más bien de una confianza y de un trabajo conjunto importante durante este periodo. Hemos tratado ya varias leyes, varias normas relativas a Fuerzas Armadas y siempre lo hemos hecho en el marco del respeto, de la justificación técnica que esto conlleva, que fueron las solicitudes que hizo el general ese día, que a mí me parece que van adscritas totalmente a nuestro accionar dentro de la Asamblea Nacional. Es una ley que se está trabajando de manera pública, transparente, han sido recibidos incluso los militares en servicio pasivo que han solicitado ser recibidos en las comisiones, los ministros del ramo, justamente para que expliquen la realidad del tema de seguridad social y de cesantía que tienen, de pagos de pensiones jubilares y de cesantía que tienen en Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y este tema se lo está trabajando de esa manera técnica. ¿Qué es lo que busca puntualmente? Que el pago de pensiones jubilares y los montos de cesantía sean equitativos entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Y lo hemos dicho con muchísima razón. La jerarquización que se tiene al interior de Fuerzas Armadas o Policía Nacional, por supuesto que son indispensables para mantener cadenas de mando, para tener una organización dentro de las filas de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de la Policía Nacional. Sin embargo, la jerarquización no significa mantenimiento de privilegios. Somos un proyecto político que ha ido justamente contra de todo tipo de privilegios, en todos los ámbitos y en todas las esferas, públicas y privadas. Los privilegiados deberían ser los de las clases más vulnerables, los que siempre fueron invisibilizados, hoy son privilegiados de las políticas de Estado. Por lo tanto, no podemos confundir que esta ley vaya en contra de la jerarquización cuando lo que está planteando es justamente no tener privilegios a costa de esa jerarquización y promover una igualdad y una equidad al interior justamente de las filas de Fuerzas Armadas. Por lo tanto, este debate se lo va a seguir haciendo de la misma forma, con toda transparencia, con todos los justificativos técnicos que se puedan presentar por parte de los interesados y proponentes, que fueron justamente los ministros del ramo de la función ejecutiva. Y esto se lo llevará en debate igual con toda la transparencia frente a la ciudadanía. Recordemos que hace apenas una década atrás, leyes que eran consideradas como sensibles, se las trabajaba de manera encerrada, literalmente entre gallos y medianoche, como era el típico dicho que nosotros reconocíamos en el Ecuador, cuando ya salía una ley aprobada y no sabíamos ni siquiera cómo así había sido, con quién había sido tratada la ley. Ahora las leyes se la tratan de manera transparente, de frente a toda la ciudadanía, y es más, no de frente, sino con la ciudadanía, con los directamente beneficiarios o involucrados dentro de una ley. Así que esa va a ser la lógica en la que sigamos trabajando sobre la ley de reforma. La idea es que vengan todos los actores, decimos los militares en servicio pasivo, oficiales y tropa también. Por supuesto. La idea es tener todos los puntos de vista sobre un proyecto de ley. Por supuesto, y en esto hay que ser claros. ¿Cuál es ahí el ejemplo básico que se ha puesto? Mientras un general se retira con una pensión jubilar que sobrepasa los $4,000, un ciudadano común y corriente, o el mejor de los ciudadanos en el ámbito científico, académico, que haya mantenido seguridad social, el tope máximo de la pensión jubilar es $2,004, me parece. 2,000 y un poco más de dólares. Esa es la diferencia y lo que estamos hablando. Entonces, a mediano y largo plazo, lo que se busca es cerrar esas brechas, esas diferencias en cuanto a pensiones jubilares. ¿Y quiénes son los más beneficiarios? Son justamente los de tropa.
porque los de tropa van a tener la posibilidad de ir cada actualización de las pensiones jubilares ascendiendo un poco en su jubilación, mientras se congela en este momento las pensiones jubilares que están en el nivel más alto, para promover justamente ese cierre de brecha de inequidad. Gracias por ese pronunciamiento, presidenta Gabriela. Hagamos un resumen sobre esta partecita, por favor, don César. Yupachani Masi Ramón Shinami Ñukunchi Kai Totamanta Yanishkanchi Kai Piganchi Kai Mikan contigo de ley Rimanakui Kai Pimi Mamayakta Tananakui Tapusha Imashina Kasna Yankaikuna Paktakushka Imashina Kamachikuna Rurarikushkata Rixichikun Rimakun Kai Pika Kai Mir Rikushka Rimarishka Kai Seguridad Social Fuerzas Armadas ninchi kamachi mushuk yachina mantami rixikun rimakun kaypi ninmi ñukunchi kashnakaypun yakuna imaka kay kamachi tami rimanakushpa ñawpakman katikunchik nin shinallati kay kamachi pika tawka hatun yuyaykunami rikurin kallaripi rikushpaka imashinalla kashna tukuy kay Fuerzas Armadas ninchi awkakuna tandanakuypi llankay pakta richun shinallatik kay yanapaykunapash tukiypak chariachun chaytami kay kamachi wanka rikukunchik nin shinallatik kay kamachi ima wanka mana pita kashna kay chikan yachishpa rikunapak yanapaykunata chaskichun chaytami ñukunchik kashna rikukunchik shinapash kay shamuq punllakuna ashtawan rimanakushpa katishun yuyaykunata ñawpakman sinchiyachishpa katishun chaytami ñukunchik kaypi rikukunchik rimanakukunchik nishpami mama llaqta tandanakuyta pushak Masi Gabriela Rivadeneira kay tutamanta la radio wasiuko kaymi kan kay contigo de ley. Masi Ramón. Gracias, don Cecita. Avanzamos en el programa número 71. Estamos a la espera, presidenta, del informe, el primer informe trimestral de la ley esta que se aprobó, la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana a favor de los afectados por el terremoto. ¿Qué pasó? Bueno, para nosotros es importante recalcar que cuando aprobamos la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana frente al terremoto del pasado 16 de abril, que insistimos, esto no fue un hecho que dejó solamente daños materiales, dejó pérdidas irreparables de 670 vidas de ecuatorianos y ecuatorianas que fallecieron, producto justamente del terremoto del 16 de abril. Y eso para nosotros ha sido sumamente doloroso, ha sido momentos muy duros y siguen siendo momentos de un reto importante, porque al hablar de la reconstrucción, cuando se planteó justamente que la base para esa reconstrucción es de 3.300 millones de dólares, eso significa que el Estado tiene que buscar alternativas para financiar esa reconstrucción, de manera además de una corresponsabilidad ciudadana, porque en esta reconstrucción estamos aportando todas y todos los ecuatorianos. Esa ley contempló además el aporte de todos los trabajadores del sector público y privado con un día de sueldo, recordemos eso, y en el caso de cada $1,000 de salario, un día más de sueldo. Eso significa que todos estamos aportando para la reconstrucción. Por lo tanto, esa ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana plantea también un mecanismo de evaluación, seguimiento y de fiscalización permanente a la propia ley. ¿Y cómo se hace este proceso de seguimiento y evaluación? La ley citó y contempló claramente que cada 3 meses, es decir, de forma trimestral, el comité interinstitucional encargado de la reconstrucción debe presentar el informe a la Asamblea para llevar esta evaluación y dar seguimiento a cuáles son los ingresos por la ley y cuáles son los egresos que se están realizando frente a los procesos de reconstrucción. En esto hemos tenido importantes noticias, es decir, hemos sido todos expectantes y hemos seguido también el proceso de la reconstrucción y, por ejemplo, ya son más de 500 millones de dólares que se han invertido en estos meses dentro de la reconstrucción, que sobrepasa incluso lo recolectado durante estos meses por la ley de solidaridad. Recordemos que si necesitamos 3.300 millones como base para la reconstrucción, la ley lo que garantizaba era 1.000 millones. Esa es la relación. Entonces, esos 1.000 millones tienen que ser justificados ante la Asamblea porque son productos de la ley. Sin embargo, es importante conocer
que mientras la ley ha recaudado un poco más de 150 millones, ya son más de 500 millones los que se han invertido en el ámbito de la reconstrucción, lo cual nos motiva muchísimo a seguir buscando alternativas para cubrir esas necesidades que tienen todavía las personas damnificadas y las familias damnificadas después del terremoto. Así es que este informe tendrá que llegar a la Asamblea ya en estos días. Estamos justamente cumpliendo la fecha de presentación de este primer informe trimestral, y una vez que la Asamblea reciba este primer informe por parte del secretario técnico del Comité Interinstitucional para la Reconstrucción, de manera inmediata, pues la Comisión de Régimen Económico procederá al conocimiento, evaluación, seguimiento y emitir también un criterio sobre el informe presentado, y no descartamos que por ser un tema de tanta importancia para el país, porque además parece que ya conforme va pasando el tiempo, desde los otros sectores que no fuimos directamente afectados, como que nos vamos olvidando un poquito que tuvimos un terremoto en abril pasado, y es necesario refrescar sobre todo para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento y absoluta transparencia de cómo está siendo manejada la ley de corresponsabilidad, de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana. De tal manera que no descartamos que este informe sea presentado también en el Pleno de la Asamblea como una parte informativa para posteriormente que la Comisión de Régimen Económico pues proceda a hacer la evaluación técnica ya de lo que conlleva el informe. ¿Eso quién lo define, el CAL? ¿Finalmente? No ¿O necesariamente. está en su potestad, presidenta, de convocar? Sí, está en mi potestad de manera directa. La convocatoria al Pleno es potestad de la presidenta, de tal manera que podría convocar al Pleno ya para el conocimiento del primer informe trimestral. Correcto. Señora presidenta, dentro de este trabajo solidario, la Asamblea ha trabajado de manera puntual y también ha trabajado dentro ya de la elaboración de algunas leyes. Entre ellas está la ley del turismo y la ley del artesano. ¿Cómo anda el avance de ese trabajo que de una u otra forma, de manera directa, también va a ser un apoyo para estos pueblos que están en un proceso de restablecer la armonía y el trabajo cotidiano? Gracias, César. Para nosotros es importante mencionar que este año habíamos definido como prioridad las leyes de reactivación económica, justamente que sean un aporte real y efectivo a sectores productivos y de la sociedad que están aportando día a día con el trabajo y la estabilidad económica en nuestro país. Y cuando hablamos de eso no podemos dejar por alto las leyes de defensa del artesano. Son 800,000 familias que de manera directa están relacionadas al ámbito de la artesanía, y esto necesita incentivos, necesita motivación, necesita una reactivación importante, y esto va directamente relacionado también a provincias turísticas por excelencia. Manabí y Esmeralda son justamente provincias que convocan turismo nacional y turismo internacional de manera importante. De tal manera que si motivamos justamente el ámbito artesanal, pues estamos motivando también el ámbito de turismo o viceversa, es decir, son dos leyes y dos incentivos y motivaciones que van de la mano. Si nosotros podemos incentivar más turismo nacional y extranjero, lo que significa es que vamos a tener vitrinas mucho mejores o ideales para poder exponer nuestra artesanía y el producto de la mano de obra nacional. Social. Entonces, estas leyes ya están en tratamiento dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. Las dos están trabajando de manera paralela justamente por esta conexión directa que tienen, y esperamos pues que después del retomar la segunda fase del receso legislativo, que será del 5 al 16 de septiembre, regresando pues la comisión ya promueva todo lo que son los espacios de socialización a nivel nacional en cada una de las provincias, para que las personas relacionadas con el ámbito de turismo y el ámbito de artesanía pues puedan participar directamente en la generación de los textos que ya sean tratados en el Pleno de la Asamblea. Así que vamos a ponerle mucho énfasis a estas dos leyes, y esa será también una de las cosas que entreguemos como parte de nuestro producto en este periodo legislativo. Gracias, presidenta Gabriela. Le voy a pedir en los minutos que nos restan, que son poquitos, dos pronunciamientos muy específicos sobre lo que está viviendo a nivel internacional la presidenta Dilma Rousseff. Para pasado mañana sería el día en que se produzca ya el debate en el en el Congreso, para determinar qué es lo que ocurrirá en el futuro, si la presidenta que está suspendida actualmente, si definitivamente deja el cargo. ¿Cuál es su pronunciamiento? Y fíjese usted,
todo el problema ahora se lo va a debatir en la función legislativa, en el Congreso, en el Senado se discutió y ratificar una decisión. Allí está puesto todos los ojos de un país que tiene una enorme importancia, una de las economías más grandes del planeta. Ramón, yo he hecho menciones sobre este tema, sobre todo haciendo una reflexión fundamental frente también al proceso electoral que tenemos nosotros en febrero del 2017. ¿Y por qué conectamos estos temas? Porque nuestra realidad tiene que verse reflejada en el espejo de América Latina. Y lo hemos dicho, lo que está pasando en países como Venezuela, como Brasil, como Argentina, tienen que ser analizados y de reflexión profunda para nuestra sociedad, para las organizaciones y movimientos políticos, para saber qué es lo que enfrentamos realmente en febrero del 2017. Aquí en Ecuador no estamos enfrentando únicamente una ganancia del sillón de Carondelet ni de una curula aquí en la Asamblea. Estamos disputando los modelos de desarrollo. O queremos mantener este proyecto que transforma y redistribuye la riqueza y promueve cierre de brechas, o queremos regresar a un sistema y a un modelo, además impuesto e impositivo, en el que se nos condena a la ampliación de brechas, en el que los que tienen más seguirán acumulando más y los que tienen menos seguirán manteniéndose en la pobreza. Esa es la disputa real y eso es lo que está en disputa en América Latina. Hace una década, los países de América Latina despertaron, se sacudieron, promovieron políticas de justicia social, de redistribución equitativa de la riqueza. Y ahora, una década después, la derecha articulada a nivel regional está dando justamente lo que nosotros ya hace un par de años habíamos definido como golpe blando o la reconstitución de esta fuerza de derecha a nivel regional. Y lamentamos mucho, porque lo hago desde presidir una función como es la función legislativa, desde un parlamento, que ahora estas formas de golpes se los perpetren desde los parlamentos. Lo que acaba de pasar en Brasil es un golpe parlamentario frente a la presidenta Dilma Rousseff, donde 60 millones de votos de brasileños fueron invisibilizados por 56 votos de diputados en el Parlamento de Brasil. Y ahora está en disputa eso. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que hemos visto nosotros a través de las pantallas de televisión, que de manera permanente además nos mantuvieron expectantes a través de las Olimpiadas, que y en todos las competencias, había gente manifestándose en contra del golpe de Estado, en contra de Temer, que además es un presidente ocasional de Brasil, que fue el vicepresidente de la presidenta Dilma Rousseff, y que fue un acto, pero de absoluta traición, no solamente a quien fue su compañera presidenta, sino ante esa confianza que 60 millones de votos de brasileños le otorgaron para llegar a la presidencia y a la vicepresidencia. Estos golpes tienen que visibilizarse como tal. No son procesos parlamentarios, son golpes de Estado dados desde los parlamentos y lamentamos realmente, y esto lo hemos hecho con absoluta claridad, con absoluta transparencia, porque, insisto, estos son de una u otra manera los ámbitos en los que tenemos que ver también nuestra política y lo que va a pasar en los próximos meses en el país. Y mire usted las coincidencias también, que justo llegaron en esos días. Mire usted la relación que tiene. El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, el señor Rodolfo Nin Noboa, aseguró que el gobierno brasileño intentó comprar su voto para evitar que Venezuela asuma la presidencia de Mercosur. También tienen algunas relaciones estos asuntos. A cambio, Brasil le ofrecía acuerdos comerciales. Las declaraciones del canciller se dieron en el marco de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados uruguaya. ¿Cómo se definen cosas tan importantes, no? Y nos duele que sean ahora los parlamentos, que además los parlamentos somos los llamados a garantizar la democracia de nuestros pueblos, la estabilidad, la gobernabilidad, que ahora sean los parlamentos que jueguen en esta tarea de hacerle el juego a la derecha frente a la voluntad política legítima de sus pueblos. Para nosotros, y en esto lo hemos dicho también, y lo hacemos con toda la transparencia, la claridad y la firmeza, a Venezuela le corresponde la presidencia del Mercosur. Y esos son acuerdos que, por más que cambie un presidente de coyuntura, como son los presidentes de derecha que han asumido las presidencias de Argentina y de Brasil en este momento, pues no pueden borrar o invisibilizar la última década donde se han fortalecido tanto nuestras relaciones regionales.
donde aquel sueño ya de construir la patria grande para ser un bloque fuerte, que negocia entre bloques a nivel mundial, que eso no nos beneficia a un país, nos beneficia a toda la región, pues hoy esté justamente vulnerada con este tipo de actos. Para nosotros Venezuela tiene la presidencia de Mercosur, ya la está ejerciendo, así que les deseamos desde el Ecuador y desde este Parlamento, y además como latinoamericana militante de estos procesos de transformación de nuestra patria, muchos éxitos en este periodo de presidencia de Venezuela en el Mercosur, y vamos a estar, por supuesto, desde Ecuador apoyando todo lo que tengamos que apoyar para que la integración no desmaye y siga siendo un hecho real dentro de nuestros países. Y lo que tenemos que comprender es que este juego, como decía Ramón, es una conexión que tenemos que visualizarla, porque es la conexión que la derecha juega siempre de manera articulada, anclada a los medios de comunicación. Y eso es algo que también no podemos dejar de mencionar. Medios de comunicación monopólicos que protegen los capitales de derecha y los capitales internacionales y nacionales son los que hacen el juego justamente a estos maniobras de la derecha. Claro, entonces mientras hay un golpe parlamentario en Brasil, acá lo que se dice, no, es que es un proceso democrático ¿de qué? 60 millones de votos, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Fueron invisibilizados por 56, me parece, votos de diputados en el Parlamento. De tal manera que son cosas que tienen que hablarse sin tabús, sin mitos, quitando toda la parte del sentimiento, digamos, sino siendo muy objetivos. Y objetivamente los parlamentos tienen que ser los garantes de la democracia en nuestros países, y esa siempre va a ser nuestra voz y la seguiremos manteniendo con mucha firmeza. 59 votos a favor y 21 en contra del Senado de Brasil. Presidenta Gabriela, nos quedan apenas unos 2 minutitos, el receso se alteró. ¿Qué hizo estas actividades? Perdone que se lo diga así, porque usted publicó en su cuenta Twitter unas fotos de Manabí y también una participación y acompañamiento a la entrega de títulos de propiedad, uno de los procesos, no sé si más reconfortantes sobre derechos de posesión de tierra que han sido por demás relegados e históricamente invisibilizados. Bueno, la semana pasada pudimos compartir un poco en familia, y no podía ser de otra manera que siempre, pues, primero lo nuestro, primero Ecuador, así que fuimos justamente a Manabí. Yo puse en mi Twitter justamente mi experiencia en las vías, es decir, nosotros fuimos a Puerto López porque la intención era con mis niños ir a ver justamente el paso de las ballenas por la costa ecuatoriana, y fue una experiencia realmente maravillosa, indescriptible emoción que uno siente al ver justamente esos animales que además son gigantescos, pasar por al lado de barcas y embarcaciones tan pequeñas en las que podemos ir, que realmente recomendado 100%, una experiencia maravillosa, además que yo creo que son las cosas que tenemos que inculcar muchísimo a nuestros hijos, a nuestras hijas, y lo hicimos desde aquí, desde Quito, hasta llegar a Puerto López, que prácticamente ya es al sur de Manabí, limita ya con la provincia de Guayas, pues 8 horas. Quedándonos además por ahí en una tienda, que los niños que querían un heladillo, 8 horas. Por lo tanto, yo decía, después del terremoto que pasamos, que fue tan grande, con tanta magnitud, el tener vías que nos permitan seguirnos acercando, seguir conociendo, seguir disfrutando de lo nuestro, realmente sigue siendo un lujo en el Ecuador. ¿Y los precios qué tal? Bien, realmente nosotros nos hospedamos en una hostería pequeñita, muy linda, recomendada también ahí. Van a hablar por hacer mención a una u otra, pero bueno, ahí hay que seguir. Bueno, en Puerto López ha habido, y yo llegaba por primera vez también a una comuna que se llama Puerto Rico. Así que me reía con mi esposo, que decía, qué lujo estar en Puerto Rico en nuestro receso. Estábamos en la comuna Puerto Rico del cantón de Puerto López, y ahí nos hospedamos realmente en una hostería muy bonita, muy tranquila, igual con el mar, a 15 minutos de la playa de los Frailes, que es otra maravilla, 100% recomendada. Sigue estando casi virgen la playa, que ya que no haya comidas, que no haya cuestiones. Sí, tienen un control muy fuerte, y yo creo que es perfecto, porque es la única forma de mantener una playa con tanta belleza como tiene los Frailes. Eso es parte de una reserva, que es parte de la reserva Machalilla, y es justamente controlada por el Ministerio de Ambiente, y ahí lo que no...
lo que no se puede llevar, más bien dicho, es enlatados, fundas plásticas. La playa realmente la mantienen hermosa. El agua es transparente del mar, así que no, 100% recomendando una experiencia maravillosa. Manabí sigue siendo uno de esos puntos turísticos museo, maravillosos. ¿No? Pasamos por el museo, también es una cosa muy interesante. Ahí hay piezas arqueológicas que describen todo lo que fue la cultura machalida. Bueno, realmente es un viaje que vale la pena. Nosotros nos fuimos el martes, salimos 6 de la mañana de Quito y regresamos el jueves, llegamos como a las 10:30 de la noche. Así que... ¿Y usted manejó? En 2 días. Usted manejó, porque sí hace volante usted, ¿no? A mí me encanta. Sí, y además que yo me pego manejadas fuertes. Bien. Ahí tengo la dicha de tener un marido que no le gusta mucho manejar, entonces, así que aprovecho, gano, salgo ganando aún en las manejadas. Presidenta Gabriela, solo nos queda un minutito nada más, la entrega de títulos. Y ese también regresamos, bueno, el jueves a las 10:30 de la noche y el viernes salimos tempranito a Otavalo, a las 10 de la mañana estuvimos justamente en Otavalo, en el Coliseo Federico Páez. Ahí estuvimos compartiendo un evento también de la Subsecretaría de Tierras y del MAGAF, se entregó 834 escrituras a agricultores de Otavalo, del cantón Otavalo. Eso realmente es un paso importante. Yo decía cuánto hemos avanzado. La subsecretaria nos daba el dato solo de Imbabura. Eso si multiplicamos por todas las provincias del país, vemos que hemos avanzado de manera importante en la titularización y legalización de la tierra. Solo en Imbabura han sido más de 8,000 títulos legalizados desde el 2010 hasta la fecha, que empezó justamente el programa de titularización de tierra. Así que es ya... un alivio para las familias. Me tocó entregar simbólicamente una escritura a una persona que tenía 93 años de edad, que seguramente le esperó toda su vida y la vida de sus padres que le heredaron esa tierra para tener la seguridad de la legalización de su tierra. Y hoy solamente este proyecto de revolución ciudadana está logrando titularizar y legalizar la tierra a campesinos y agricultores en todo el país, justamente porque con ese título de tierra ya el que tiene el título puede ir a hacer un crédito, a buscar un capital semilla para su cultivo, para la diversificación de la producción. Aquí tiene que ver directamente el tema de la soberanía alimentaria. Es decir, cuando yo pregunté en ese coliseo, de los 834 beneficiarios, ¿cuántos estaban titularizando su casa, su territorio, su terreno para vivienda? Nadie. Para agricultura, todos. Es decir, 834 escrituras directamente beneficiarios, agricultores y campesinos de nuestra patria. Así que muy contenta y muy agradecida de haber compartido ese espacio y eso es lo que tenemos que seguir fomentando. Y recordemos que para facilitar la titularización y la legalización, la ley de tierras ya contempla, la ley de tierras aprobada hace un año por esta Asamblea Nacional, fue justamente la que contempló una serie de facilidades para la legalización. Y algo importante que yo les decía ese día es que la ley de tierras contempla ya un artículo que faculta la titularización y legalización de la tierra para la mujer campesina y agricultora, que en nuestro país era muy complicado, ya sea por temas culturales, por temas legales. La mujer era también en este ámbito relegada de tener la tierra. La titulación. A su nombre. Además de que además el 80% de la mano de obra agricultora en el país es de mujeres, pues ojalá ese 80% de tierra trabajada por mujeres tengan los nombres de sus dueñas, de las mujeres agricultoras. Así que muy contenta realmente de ver cómo seguimos caminando a pesar de las adversidades y dificultades, seguimos caminando a paso firme en el Ecuador con el pago de justicia social, pago de esa deuda social que ha mantenido el país y el Estado durante décadas con los sectores más vulnerables. Así que un evento muy emotivo y además muy... de mucha... Reivindicativo, ¿no? Totalmente. Para reivindicar los derechos y especialmente cuando hemos trabajado tanto por el campo y por nuestra concepción de soberanía alimentaria. Gracias, Presidenta Gabriela. Don Cecita, nos estamos despidiendo. No sé si quepa un mensaje suyo también. Usted y sus padres
Ahora, bueno, ya está acá en Quito, pero sus padres fueron también Estoy en la indígenas comunidad. agrícolas. Está en la comunidad Sí, también, ¿no? sí, para nada. Solo por el motivo de trabajo pasamos aquí en Quito. Creo que como la mayoría de los que somos de las comunidades. Sí, totalmente de acuerdo. Todavía mi madre, mi padre todavía siguen en ese proceso porque todavía continúa el proceso de legalización de los lotecitos pequeños que fueron de herencias en herencias, de manos en manos. Y creo que es el momento y está cumpliendo ese sueño como muchos de los comuneros de nuestro sector. Y un poquito envidioso de tanta maravilla de la comida que hablan. También en la serranía hay comida deliciosa, Ramoncito. Por favor, en todo el callejón interandino, el hornado que no puede y no falta dentro de ese plato predilecto aquí de lo que es de Cecita. seguro. Ya a estas horas ya nos da hambre. Chiname kan machikuna ñukunchi, kikimpa guasiman chayamukunchi, rimanakushkanchi, riksishkanchi kaypi, imashina mama llakta tandanakuy ukupi, llankaykuna ñawpakman katikushkata. Mama llakta tandanakuy tapushak, mashi Gabriela, arriba de Neira, willashka, riksichishka, ñukunchik pish tapushkanchik, kashnaka y kutichikuna imata uyashkanchik. Kikinkuna mashikuna uyashkankichik, ñukunchik pishkaymonta anchuninchik, shamuk punlla, junkaykillami, chinallati kaypi, mushuk yuyaykunawan, mushuk chimpapuraykunawan, chayamukushu. Ñukunchik kaymanta ninchik. Una linda semana a continuar con el trabajo. Mashi Ramón, chinallati pushak. Gabriela Rivadeneira. Una linda semana. Bien, Presidenta Gabriela, un último mensaje. Debo decir que en los 71 programas que he compartido el trabajo, este ha sido uno de los que he evidenciado y pondero, Presidenta Gabriela, la fortaleza con lo que va encarando las horas de su vida, ¿no? Ha tenido esta terrible noticia de su abuelita paterna. Su madrecita nos decía que se encuentra mal de salud, recuperándose en un centro de salud aquí en Quito. Y hay que ser madre y presidenta, y yo me imagino la cantidad de cosas que arriba le esperan. Hace un momentito subimos a dejar el guión y ya tenía algunas citas previstas, reuniones y la sesión del pleno que no queremos demorarla. Le manifiesto mi respeto y ponderación por tener cabeza para hablar de asuntos políticos cuando también la familia hay que ponerle mucha más cabeza. Por fortuna tiene una familia fuerte, vigorosa, y en familia se sale adelante, Presidenta Gabriela. Así es, Ramón, César, muchas gracias. Y sin duda alguna, una de las bondades que me ha dado la vida y lo que siempre hay que agradecer, como uno dice, es tener una familia tan unida, tan fuerte, tan grande, en la que siempre estamos juntos, y yo creo que ese es el principal motivante, así que así vamos a continuar. Y como no hay tiempo para perder, hoy empezamos la agenda desde las 7 de la mañana ya en reuniones, así que un poco antes ya llegué a la asamblea para ponerme al día de algunos documentos que teníamos pendientes por sumidar, y continuamos una larga jornada, así que un saludo muy especial y muy cariñoso a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos siguen a través de los medios legislativos, de TV Legislativa y la radio de la Asamblea, que están pendientes todos los días del trayecto y de lo que hacemos aquí en la Asamblea Nacional, de los debates del Pleno, de nuestra programación. Sigan acompañándonos, sigan compartiendo y construyendo de manera conjunta este país, que es un país diferente, que es un país que nos ha dado tanta esperanza, y que por este país es lo que seguimos en pie, firmes, claros hacia adelante, y eso no va a cambiar. Así que gracias por todo el cariño que nos han dado, que nos siguen dando, por todo ese apoyo, y también un agradecimiento muy especial a nuestro personal de la radio y la televisión legislativa por hacer posible que cada martes podamos conectarnos en todos los rincones de la patria ecuatoriana con nuestro programa Contigo de Ley, hoy número 71. Así que el próximo martes nos estaremos viendo con nuevos temas también dentro de la agenda legislativa. Es una locura, siempre hay temas nuevos para tratar, así que esta asamblea no para, continúa, y así les dejamos pues con este saludo y este abrazo muy fuerte, no sin antes también agradecer a todos los medios locales, radios y televisión que se suman todos los martes también desde las localidades para llegar con información a más ciudadanos y ciudadanas. Así que un abrazo muy fuerte, gracias siempre a todas y todos ustedes, y nos vemos el próximo martes con un nuevo programa Contigo de Ley. Gracias, Presidenta Gabriela. Don Cecita, gracias por su atención. Un gran día. Los medios legislativos presentaron Contigo de Ley.